Hola, buenas noches. Espero que anden muy bien. Con los profes de los prácticos decidimos hacer unos videos donde recopilemos esta especie de recorrido de encuentros de nuestra guía de navegación también, un poco de lo que fuimos haciendo y hacer un pequeño repaso breve, muy breve y finalmente presentarles esta nueva actividad del cuarto encuentro. En primera instancia, bueno, decirles que como sabemos, la modalidad virtual, todo lo que estamos intentando hacer, o por lo menos nos sorprendió a todos en principio, porque realmente la modalidad del taller tiene mucha importancia de la presencia corporal y de sobre todo la presencia del intercambio discursivo y de experiencias y conceptuales, y que evidentemente acá tratamos de solventarlo o de salvar la situación con los foros, pero sí sabemos y estamos plenamente conscientes de que lo mejor que podemos llegar a aportar tiene mucho que ver con la presencialidad. Bueno, simplemente hacerles este recorrido breve para ubicar la situación, para ver cómo venimos, para saber también el video. Lo propusimos como un modo también de acercarnos, de saber que están presentes, y que nos conozcan por ahí en movimiento y en palabra y demás. Entonces, esa fue la intención en principio del video. Lo que nos habíamos propuesto en el primer encuentro fue hacer una actividad de presentación, donde podamos contar narrativamente cuáles fueron un poco nuestras historias dentro de la educación, de dónde venimos, cuáles son nuestros recorridos, las trayectorias. Y, y creo que eso también mucho tenía que ver con que eso hubiese sucedido en una situación de un encuentro, seguramente en una ronda donde podamos compartir, o en algún que otro juego que hayamos podido activar para que eso se diera y podamos escucharnos. Pero bueno, evidentemente esta modalidad tiene sus limitaciones, pero también en virtud de la situación en la que estamos, creo que también tiene sus potencias, al menos para poder tener una cierta continuidad pedagógica de lo que estamos haciendo. Así que bueno, en principio ese primer encuentro tuvo ese carácter, y después pasamos a un segundo encuentro que fue más de trabajo sobre el horizonte 1, el horizonte transversal, y ahí fue intentar comprender este universo que se empieza a habitar, ¿no? Que es la universidad y todo lo que es la estructura administrativa de la universidad, de las facultades, de cómo funcionan, esas jerarquías que también no, están, evidentemente para poder sostener administrativa y académicamente la institución. También ingresar lo que son los géneros discursivos que habitualmente circulan dentro de la vida universitaria, es pensar en los estatutos, los reglamentos, lo que son las OCAs, lo que son las ordenanzas del Consejo Superior, lo que es un plan de trabajo docente, los planes de estudios y la carrera. Por eso también nosotros lo que nos abocamos, sí, en esa actividad, ese segundo encuentro, estuvo vinculado a armar un Padlet, esta plataforma de interacción que nos permite intervenir colaborativamente, grupalmente, con la intención de trabajar específicamente el plan de estudios. Al menos nos abocamos a eso. Y sí, sería necesario aclarar en este caso que esa intención de intervenir tenía que ver no tanto con poder dejar una marca como si fuera una especie de cumplimiento del trabajo, sino en todo caso ver cómo nos manejamos en el orden de lo colaborativo. Por eso el intercambio ahí era importante que participaran. Siempre las presentaciones son a conciencia, y esto me parece que sí es importante destacarlo. Dar cuenta que en el nivel que estamos de formación sabemos que tenemos que activar nuestra propia trayectoria formativa, y no se busca tanto el cumplimiento en el sentido de una especie de ejercicio moral del cumplimiento, sino en la práctica ética de la propia formación. En ese sentido sí decimos que confiamos mucho en que ustedes estén trabajando a conciencia. Creo que lo están haciendo con todas las dificultades que pueden tener, y obviamente nosotros teniendo conciencia de esas dificultades. Por eso también no
Si no lo hicieron, si no pudieron participar, si pudieron o no pudieron estar, pueden hacerlo todo el tiempo. Sí es importante que en algún momento intervengan como para poder no perder el contacto. Más que nada es fundamental no perder el contacto. Cuando uno pierde el contacto, no tanto el hecho de, como uno diría, pasar ficha, sino es simplemente estar en contacto. Y cuando uno está en contacto, las cosas se fortalecen. En un tercer encuentro entonces también les propusimos ya trabajar sobre el horizonte 1, abordando esta idea de universidad como derecho, y en el horizonte transversal de comenzar a trabajar con la lectura del texto académico de Ana María Escurra, que se llama Igualdad en Educación Superior, un desafío mundial, donde se propuso leer el primer capítulo y buscamos identificar las complejidades que tienen estos textos, los modos de lectura que se implican, la diversidad de distintos planos que tiene ese texto. Bueno, que tienen los textos académicos en general en este nivel universitario. Es por eso que, digamos, les ofrecimos una guía de lectura para mostrarles un modo de leer posible, la lectura global de un capítulo, y luego párrafo por párrafo ir identificando ideas centrales. Vimos que era importante también tener en cuenta los conectores que unían esos párrafos. Y ahora en este cuarto encuentro sumamos los otros 2 capítulos del texto de Escurra, con el propósito de ingresar los textos con una mayor profundidad, ¿no? Con una búsqueda un poco más compleja y de articulación de la secuencia del discurso, de lo discursivo. Es por, digamos, lo que les proponemos, ¿no? En ese punto es el trabajo en el texto de una manera mucho más autónoma. Y le sugerimos hay una serie de construcción, hay una actividad de construcción de preguntas, pensar sobre algunas metáforas también que aparecen en el texto y si ustedes se animan a abrir esas metáforas. Pero bueno, todo tiene una secuencia que está más vinculada a poder llevar y hacer mucho más llevadera esa actividad. Por eso sí es importante que no se salteen los pasos, sino no por una cuestión de que están preparados para eso, ¿no? Como para hacer una continuidad y acompañar ese recorrido y ese aprendizaje. Porque tiene que ver mucho con el modo y la forma de alfabetización académica que se está, como se suele decir, la alfabetización académica, se, se quiere acompañar, ¿no? Por eso sí destacar, por lo menos desde nuestra postura, desde nuestra actividad o nuestra manera de ver este trabajo docente en el contexto de mucha dificultad de distanciamientos, bueno, tratar de estar presente lo más posible. Por eso también les invitamos a que todo el tiempo, cuando deseen, cuando quieran, puedan escribirnos y participar estar en contacto. Creo que es lo más importante para no perder lo que decíamos hace un rato, no perder la fortaleza de esta trayectoria que se inicia, no que se inicia digamos en su vida como trayecto educativo, sino que sí es una dimensión más que se va a plegar dentro de sus vidas como formación. Así que bueno, también algo que sí es necesario destacar, y lo último que voy a decir al respecto de esto, es que sí, bueno, por lo menos desde el grupo docente que estamos en los prácticos y con Laura también, en los teóricos estamos trabajando articuladamente, que sepan también que todos los prácticos están teniendo las mismas actividades, porque nos reunimos varias veces en la semana, de manera virtual por supuesto, pero para poder pensar, debatir, ir intercambiando ideas de cómo abordar cada una de las actividades. Hay mucho trabajo detrás que creo que esperemos que les sea lo más ameno posible para poder ir llevando esta situación. Y también, bueno, decirles que de nuestra parte estamos a plena disposición para lo que haga falta, para lo que necesiten. Sí, que no pierdan el contacto, sepan que estamos. Y bueno, nada, les dejamos ahí la actividad del cuarto encuentro y seguiremos ahí en breve por el trabajo práctico. Les mando un abrazo enorme, espero, ojalá podamos tener algún espacio para encontrarnos
y poder conversar de manera presencial, siempre reivindicando la educación pública desde ese lado, desde la presencia y desde la grupalidad. Bueno, les dejo un abrazo enorme y ojalá nos veamos pronto.